Hola, hoy vamos a hablar sobre los agujeros del cráneo en su vista superior. Es decir, abro el cráneo y lo veo desde arriba. Mi nombre es Guillermo y pertenezco al grupo Atlas. Empezamos a estudiar las fosas craneales, que es nuestro punto principal hoy. Tenemos tres fosas craneales, la anterior, la media y la posterior. Cada una se va a encontrar conformada por huesos del cráneo. Cada una de estas van a tener comunicación con diversas cavidades o estructuras anatómicas o espacios virtuales que se forman dentro del segmento de cabeza, y también van a tener límites y contenidos. Acá se puede apreciar que la fosa craneal anterior, la media y la posterior tienen un orden desde adelante hacia atrás. Acá estaría el hueso frontal, detrás estaría el hueso occipital, hacia los lados estaría el hueso parietal en la parte posterior, y también hacia los lados y en la parte lateral se encuentra el hueso temporal. Solo una región pequeña, específicamente sería la región térica, que es un punto craneométrico, pertenece a la región del ala mayor de los efenoides, pero acá mencioné a los huesos que son más grandes. Seguimos. Fosa craneal anterior. ¿Cuáles son los límites de la fosa craneal anterior? Como vamos a ver a continuación, los límites son: límite anterior, la cara posterior del hueso frontal. Límite posterior, el borde posterior del ala menor del efenoides, la apófisis clinoides anterior y el tubérculo prequiasmático. ¿Cuáles son los huesos que forman el piso de esta fosa craneal anterior? El hueso frontal, el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Aquí tenemos la imagen. Tenemos que este es el hueso frontal. El hueso frontal, como todo hueso de la cabeza, está compuesto por dos capas de tejido óseo compacto y entre ellas un poco de tejido óseo esponjoso llamado diploe. Al tejido óseo compacto más externo se le dice tabla externa, al más interno se le dice tabla interna, y al tejido óseo esponjoso, como ya les mencioné, se le dice diploe. Tenemos aquí a la fosa craneal anterior, que es esta de acá. ¿Hasta dónde va a llegar la fosa craneal anterior? Llega hasta el borde posterior, por detrás, del ala menor del efenoides. Esas son las alas menores del efenoides. Estas de acá son las alas mayores. Estas están en la fosa craneal media. Las menores solamente forman el límite posterior del, de la fosa craneal anterior. Tenemos acá entonces al borde posterior del ala menor del efenoides, a la apófisis clinoides anterior de un lado. Seguimos por acá, tengo al surco, disculpen, al tubérculo prequiasmático, y sigo hacia el otro lado con las mismas estructuras, porque es como si fuese un espejo. Acá también voy a tener apófisis clinoides anterior, borde posterior del ala menor del efenoides, y hacia adelante cómo se continúa esta fosa craneal anterior, como ya vimos, por la cara posterior del hueso frontal. Este es el hueso frontal. El piso también lo forma el hueso frontal. ¿Qué estructuras voy a encontrar acá? Empezamos, encontramos acá las eminencias mamilares y las fositas digitales, de las que vamos a hablar después. Encontramos este hueso que está en verde, que es el hueso etmoides, ¿sí? Eh, Encontramos que del hueso etmoides salen estos agujeritos que se ejemplifican con estos puntos negros, que son los agujeros de la lámina cribosa del etmoides. Esto de morado sería la apófisis crista galli, esto de amarillo sería la cresta frontal o cresta frontal interna, a veces también llamada. Acá tenemos unos agujeritos pequeños, aquí y acá. Estos serían los conductos ópticos. Conductos ópticos. Seguimos delimitando la fosa craneal media. La fosa craneal media tiene como límites anterior y posterior, pero la fosa craneal media tiene como límite anterior el límite posterior de la fosa craneal anterior. Es decir, es una continuación nada más. El límite anterior de la fosa craneal media es el límite posterior de la fosa craneal anterior, y el límite posterior de la fosa craneal media sería el límite anterior de la fosa craneal posterior. ¿Cuál es el límite posterior? El vértice del peñasco del temporal, o borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué huesos forman el piso de la fosa craneal media? El hueso esfenoides, el hueso temporal y el hueso parietal. Seguimos acá. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Esto de acá viene a ser el límite posterior de la fosa craneal anterior.
el borde posterior del ala menor del esfenoides, la apófisis clinoides anterior, el tubérculo prequiasmático del lado, y luego seguimos con el apófisis clinoides del otro lado, borde posterior del ala menor del otro lado. Ese es el límite posterior de la fosa craneal anterior, pero también viene a ser el límite anterior de la fosa craneal media. Ah, muy importante. ¿Y cuál es el límite posterior de la fosa craneal media? Esta línea verdecita gruesa, que continúa hacia acá, está acá. Igual hacia el otro lado, está acá. Que sería el vértice de la porción petrosa o peñasco del temporal, o porción superior, o borde superior. ¿Ya? Entonces todo eso vendría a ser la fosa craneal media. Todo esto de acá también y todo esto de acá también. Ya vamos a encontrar qué estructuras, ya vamos a nombrar qué estructuras encontramos acá en la fosa craneal media. Por ejemplo, la hendidura esfenoidal, que son estas dos líneas, como si fuesen unas comas alargadas, estas dos líneas negras, hendidura esfenoidal, agujero redondo acá, agujero oval acá y agujero espinoso acá. Tengo la fosa hipofisiaria, todo esto es la silla turca, la fosa hipofisiaria, el tubérculo prequiasmático, el posquiasmático, el surco para el quiasma óptico. Tengo también a los surcos para la carótida interna que se encuentran acá al lado de la fosa hipofisiaria. Tengo la lámina cuadrilátera que está detrás de la fosa hipofisiaria y de la cual salen las apófisis clinoides posteriores. También tengo el agujero rasgado anterior acá y acá. También tengo la fosita de Gasser acá y acá, que es lo de verde. Tengo ¿qué cosa? La eminencia arcuata aquí, hacia el otro lado. Tengo el surco para el nervio petroso superficial mayor y para el superficial menor, igual es hacia el otro lado. Seguimos entonces con el estudio normal de las fosas craneales. La fosa craneal posterior, ¿cuáles son sus límites? Bueno, su límite anterior sería el límite posterior de la fosa craneal media. ¿Cuál es? El vértice del hueso peñascal temporal, la apófisis clinoides posterior y la lámina cuadrilátera. Como vimos hace un momento, esta que es la lámina cuadrilátera vendría a ser el límite anterior de la fosa craneal posterior. ¿Qué huesos forman la fosa craneal posterior? El hueso temporal, el occipital y el parietal. Aquí está, este es el occipital. El parietal debe estar por acá arriba. ¿Ya? Y parte del temporal. ¿Sí? ¿Qué estructuras voy a encontrar acá en la fosa craneal posterior? Primero delimitamos. Miren, esta es la lámina cuadrilátera que se encuentra detrás de la fosa hipofisiaria. Tenemos a las apófisis clinoides posteriores. Se continúan hacia acá como el vértice del peñasco del temporal. Y hacia atrás se continúa con la cara anterior. ¿De quién? Del hueso occipital. O de la escama del hueso occipital. Dicen también que el hueso occipital tiene una escama. ¿Qué encuentro acá? Este agujero grande que es el agujero magno. Delante los agujeros condilios anteriores, detrás los agujeros condilios posteriores. Esta fosa de acá y esta fosa de acá se llaman fosas cerebelosas. Esto de acá se llama eminencia o protuberancia occipital interna. Aquí, esto de acá, en negro, y eso de acá son los agujeros rasgados posteriores. En la fosa craneal media yo encontraba los anteriores y en la fosa craneal posterior encuentro a los posteriores, a los agujeros rasgados posteriores. Esto que está de rojo con fondo negro viene a ser los conductos auditivos o conducto auditivo interno específicamente, aquí y acá. Porque más en otros videos vamos a ver los conductos auditivos externos que se ven empezando desde el pabellón auricular, ¿no? Seguimos. Empezamos por la fosa craneal anterior. ¿Qué dijimos que teníamos? Muy bien. Tenemos el seno frontal, que son cavidades aéreas revestidas por mucosa que se encuentran dentro de los huesos del cráneo, solo de algunos huesos del cráneo, y que sirven para disminuir el peso del cráneo. Dicen que sirve para resonancia y para producir mucosa. Se puede decir que su principal función es disminuir el peso del cráneo, segundo la resonancia. Luego tenemos también que la apófisis crista galli se encuentra aquí, eso de morado, se encuentra detrás de la cresta frontal. Y entre la cresta frontal y la apófisis crista galli encuentra un agujero llamado agujero ciego o foramen caecum, ¿sí? Luego esto de verde forma parte de la lámina horizontal del hueso etmoides, ¿sí? Pero específicamente tiene un nombre, eso se llama lámina cribosa. ¿Por qué? Porque tiene agujeros.
Dicen los libros que tienen cerca de 20 agujeros. En la práctica se ven más de 20 agujeros, ¿sí? A los lados de la lámina cribosa encuentro también unos agujeros pequeños que son los agujeros para el, el agujero etmoidal anterior y el etmoidal posterior, para la arteria y el nervio del mismo nombre. Acá no lo he ejemplificado porque se van a confundir. ¿Qué más? Esto de acá viene a ser una especie de piso con relieves, con unas fositas y unos relieves. Bueno, estos relieves se llaman eminencias mamilares y estas fositas, que son redonditas, se llaman fositas digitales. Todas estas se encuentran dentro de un hueso que es el hueso frontal. ¿Qué específicamente qué parte? Sería la porción orbitaria del hueso frontal, o apófisis orbitaria, ¿no? Seguimos, tenemos al borde posterior de la lámina del esfenoides y ahí terminamos con la fosa craneal anterior. Ahora vamos a hablar sobre la fosa craneal media. ¿Qué tenemos en la fosa craneal media? Tenemos, como ya les mencioné, a la fosa hipoficiaria, que está acá. Tenemos al surco quiasmático o surco para el quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? Los dos nervios ópticos, una vez que salieron a través de estos conductos ópticos, porque el ojo se encuentra acá debajo de esta porción orbitaria del hueso frontal, sale así y una porción de este nervio óptico cruza hacia el otro lado. Igual sucede con el nervio óptico derecho. Esta porción está compuesta por las fibras nerviosas de la mitad nasal de la retina. Es decir, solamente las fibras del nervio óptico de la mitad nasal de la retina van a cruzar hacia el lado contralateral. Y la mitad temporal del nervio óptico, que proviene de la retina, se queda en el mismo lado. Seguimos. Tenemos el tubérculo prequiasmático y el tubérculo posquiasmático. Claro, porque uno está delante y otro está detrás del quiasma óptico. Disculpen. Tenemos también a las apófisis clinoides anteriores que ya les mencioné, las posteriores. ¿Existen unas medias? Sí, sí existen unas medias. Se encontrarían acá y que son inconstantes. Tenemos a la eminencia arcuata que la forma una estructura que se encuentra en el oído interno, que sería el conducto óseo semicircular anterior o semicircular superior. Tiene esos dos nombres. También tenemos este surco, ¿sí? Aquí. Tenemos el agujero y surco para el nervio petroso mayor o superficial mayor y para el hermanito, que es el menor. Entonces tenemos el surco y agujero para el nervio petroso superficial mayor y para el menor. ¿Qué más tenemos? Tenemos estructuras importantes que nos van a costar un poco aprender porque tienen un contenido especial. La hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, FOS, fisura orbitaria superior, va a estar debajo del ala menor del efenoides y sobre el ala mayor del efenoides. Acá se encuentra el ala mayor del efenoides. Es decir, el ala mayor del efenoides contiene ¿a quién? Al agujero redondo, que es este de acá. Acá está el agujero redondo mayor. Al agujero oval, que es este de acá. ¿Sí? Y aparte del agujero redondo menor espinoso. ¿Por qué? Porque este agujero redondo menor espinoso lo forma la unión del el ala mayor del efenoides con el hueso temporal. Eso se tiene que tener muy en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la fosita de Gasser. Fosita de Gasser. ¿Por qué pongo acá una V? Porque acá se va a depositar el ganglio sensitivo del quinto par craneal, que es el ganglio de Gasser, ganglio semilunar o ganglio trigeminal. Ahí se va a depositar. Una cosa es Gasser y otra cosa es Glasser. Hay una cisura de Glasser que se ve por la cara inferior del cráneo y hay una fosita de Gasser que se ve por la cara superior una vez que yo he sacado la calota craneal o el techo de la bóveda craneal. Ojo, hay que tener en cuenta que acá a los lados de la fosa epifisiaria tenemos el surco para la carótida interna. También vamos a tener acá a estas dos estructuras que son los agujeros rasgados anteriores. Agujero rasgado anterior. Este y este de otro lado. Se encuentra delante y medialmente ¿a quién? A la fosita de Gasser. Tenemos acá un esquema para que ustedes aprendan qué es lo que sucede con el agujero rasgado anterior específicamente. Acá me tomé la molestia de hacer un pequeño esquema. A ese nivel va a ser el dibujo que va a aparecer acá. Es decir, ¿qué es lo que sucede por dentro del cráneo? Esto es por fuera, sí, pero ¿qué es lo que sucede por dentro? En el piso
en el piso, en la base del cráneo, visto desde arriba. Sucede lo siguiente, tengo acá un hueso esfenoide. Este es el cuerpo del hueso esfenoide. Acá se encontraría la fosa hipofisiaria. Acá se encuentran los clinoides anteriores. Acá las posteriores, lo estoy viendo desde el costado por si acaso. Acá se encuentra el hueso temporal, ¿sí? Y acá hay un conducto por debajo. Si es que yo miro desde abajo el cráneo, encuentro un conducto, el conducto carotidio. El conducto carotidio. Entonces sube así y hace una especie de S este conducto carotidio. Entra por acá, se va hacia adelante y sube, sale y da más ramas intracerebrales, ¿sí? Intracraneales, intracraneales. ¿Qué más tengo acá? Tengo que por acá yo encuentro un agujero, que sería el agujero rasgado anterior. Este agujero que vimos hace un rato acá, ¿sí? Lo veo desde arriba. Acá yo lo estoy viendo desde arriba. Entonces es como si yo estuviera viendo desde acá arriba hacia abajo. Estoy viendo el agujero rasgado anterior, ¿sí? Acá debería estar la fosita de Gasser detrás, ¿sí? Y la más lateralmente. ¿Qué les voy a encontrar? Ah, que por el conducto carotidio está pasando la arteria carótida interna. Esa arteria carótida interna, si yo lo veo desde arriba, evidentemente está saliendo ¿por dónde? Virtualmente está atravesando el agujero rasgado anterior, pero no sucede así. La arteria pasa sobre el agujero, no atraviesa el agujero en sí. Ese es un dato. Este agujero está cerrado por cartílago en el vivo. El agujero rasgado anterior no tiene ningún contenido que lo atraviese completamente en sí. Seguimos. Cada arteria, como ya sabemos, tiene un plexo que lo acompaña a partir del cuello. Generalmente todas las arterias de la cabeza tienen como eferencia, o sea, tienen fibras simpáticas postganglionares que vienen del ganglio fusiforme. Son postganglionares. Entonces, salen y acompañan a la arteria. Si acompañan a la arteria carótida interna, se llamará plexo carotidio interno. Si acompañan a la arteria facial, se llamará plexo facial. Si acompañan a la meninge media, se llamará plexo meningio medio. Si acompañan a la lingual, plexo lingual. De acuerdo al nombre o a la arteria en la que esté este plexo, se va a llamar con el nombre de la arteria, ¿no? La homónima. Tenemos aquí una estructura que sale por un agujero y un surco. ¿Cuál era? Esto de acá, no sé si se acuerdan en la figura anterior, vimos al surco, ¿sí? Al agujero y al surco para el nervio petroso mayor y para el nervio petroso menor. Lo que sucede con el mayor es que atraviesa esto de acá, sale por aquí en la fosa craneal media, se va hacia adelante y se mete por acá. Y nosotros sabemos que evidentemente por acá está saliendo la carótida interna. No atraviesa el agujero, pero por acá sale hacia arriba. Entonces por acá se mete para irse hacia adelante. ¿Y para qué se va hacia adelante? Porque tiene que atravesar un conducto. El conducto llamado conducto vidiano. Este conducto vidiano se encuentra acá. Aquí. Y se dirige hacia la fosa pterigo-palatina para llegar a un ganglio parasimpático llamado ganglio de Meckel o ganglio pterigo-palatino. Entonces, este nervio petroso superficial mayor que viene desde el ganglio geniculado del nervio facial, sale a la bóveda craneal, sale específicamente en la fosa craneal media a través de un agujero y un surco, y se mete y está atravesando al agujero rasgado anterior, pero no lo atraviesa longitudinalmente, ¿sí? Lo atraviesa en parte nada más. ¿Qué es lo que sucede también? Sucede que este plexo que rodea la carótida interna da una rama, que se llama el nervio petroso profundo. Algunos libros le dicen profundo mayor, pero hay profesores que mencionan que solamente se le debe llamar nervio petroso profundo. Por lo tanto, se junta este nervio que es el petroso superficial mayor con el petroso profundo y forman un nervio aquí, que es parasimpáticamente preganglionar y simpáticamente postganglionar. Este nervio se llama nervio vidiano y está en el conducto vidiano. Va a haber una arteria que viene de la arteria maxilar interna tercera porción, que es la arteria vidiana, que también se encuentra en el conducto vidiano, y también hay una vena que es la vena vidiana.
Entonces acá encuentro el van vidiano. En el conducto vidiano, conducto del pterigoideo, que comunica esta zona con la fosa pterigo-palatina, donde encuentro yo a Meckel, el actor principal de la fosa pterigo-palatina. Seguimos aquí en la fosa craneal posterior. Tengo el vértice del peñasco temporal, entonces desde acá hacia atrás todo va a ser fosa craneal posterior. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá? Encuentro, muchachos y muchachas, que tengo un agujero rasgado posterior también llamado agujero yugular. Por acá va a salir el popular Gengispi. ¿Por qué gen? Porque es glosofaringio, espinal y neumogástrico, o también llamado vago, es decir, 9, 11 y décimo par craneal. Gis, Y e I es por la yugular interna y SPI es por seno petroso inferior, es decir, este agujero yugular va a estar atravesado por el noveno par craneal, el décimo, el onceavo. También va a estar atravesado por la vena yugular interna y por una tributaria de la vena yugular interna, que no logra eh, pegarse a la vena yugular interna dentro del cráneo, sino fuera, una vez que sale por el agujero, que es el seno petroso inferior. Tenemos acá entonces al seno petroso superior, al seno petroso inferior, igual acá, seno petroso inferior, seno petroso superior. Esos son los surcos que dejan estos senos en el cráneo, en el hueso. Entonces yo le debo decir surco para el seno petroso inferior y surco para el seno petroso superior. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Como ya les mencioné, tengo el conducto auditivo interno. ¿Cuál es el contenido del conducto auditivo interno? Fácil. Uno le dice que es el 7 bis o nervio intermediario de Reisberg y el 8 o vestíbulo coclear. 7 o facial, 7 bis o nervio intermediario o intermedio. 8 vestíbulo coclear. Y también tengo los vasos auditivos internos, o también llamados laberínticos. Arteria y vena auditiva interna, o arteria que es lo mismo que decir arteria y vena laberínticas, ¿no? Tengo acá dos agujeros que son los agujeros condilios anteriores. Por acá pasa el nervio hipogloso, doceavo par craneal. Y acá los agujeros condilios posteriores que pueden pasar una rama meningia o también pueden pasar venas emisarias. Por otra parte, acá no se ha mencionado que existen generalmente agujeros mastoideos que también tienen venas emisarias. Aquí, la protuberancia occipital interna. Acá observa algo importante. Acá, la dura madre tiene formaciones. Esas formaciones hacen que acá se junten varias venas, varios senos venosos. ¿Para qué? Para finalmente desembocar hacia los lados como senos transversos. Estos son los surcos para el seno transverso y se dirige hacia afuera para volver al seno sigmoideo y luego desembocar en el agujero yugular volviéndose yugular interno, ¿no? Entonces acá surco para el seno sigmoideo, surco para el seno transverso. ¿Está? Surco para el seno transverso, las fosas cerebelosas, acá arriba, fosas cerebrales. Eso ya lo hablamos. Entonces, de nuevo, aquí está la confluencia de los senos o prensa de aerófilo, si es que hay repliegue dura madre. Hacia afuera, surco para el seno transverso. Sigues y hace una especie de S. Surco para el seno sigmoideo, una S itálica. Aquí en el seno sigmoideo dicen que drena el seno peroso superior, pero específicamente drena en el seno transverso. En el seno transverso. Luego este seno sigmoideo se dilata formando un golfo, una dilatación, el golfo de la yugular. Este golfo de la yugular es el que va a dar origen a la yugular interna que atraviesa la fosa yugular o agujero rasgado posterior. Tenemos acá, entonces, ¿qué eran estos? Eran senos frontales, ¿cierto? ¿Qué era esto? Fosa craneal anterior. ¿Pero qué? ¿Qué hueso? Ah, este es el hueso frontal. Muy bien. ¿Y esto de acá? ¿Qué hueso es? Este es el hueso esfenoides. Todo esto es el esfenoides, a las mayores y acá a las menores. Clinoides anterior, agujero conducto óptico, ¿cierto? Acá tengo dos huesos. ¿Qué son los huesos? Disculpen, temporales. Ya dije frontales acá. Solo hay un frontal, por si acaso. Eh, los huesos temporales. Acá tengo el hueso occipital. Entonces rellenemos todo esto. Ahí está, ese es el agujero magno. Este es el hueso etmoides, que está acá. Está entre el esfenoides y todo el frontal. Esto es la crista gali del hueso etmoides. Esto es la cresta frontal del hueso frontal. Esto es la lámina cribosa del hueso etmoides.
Estas son las eminencias mamilares y estas son las fositas digitales. Tenemos este agujero, ¿cómo se llama? Redondo. Este, oval. Y este, espinoso. Tenemos el surco, disculpen, tubérculo prequiasmático, tubérculo posquiasmático y entre ellos el surco para el quiasma óptico. La fosa hipoficiaria, la lámina cuadrilátera, que viene a ser el límite entre fosa craneal posterior y media, ¿sí? El vértice del peñasco temporal, el surco, disculpen, el agujero y surco ¿para quién? Para el nervio petroso mayor y el nervio petroso menor. La eminencia arcuata, que la forma el conducto óseo semicircular anterior o también llamado superior. Tengo al conducto auditivo interno. Tengo a el agujero yugular o rasgado posterior. Tengo a quién? A la prensa de aerófilo. Y acá tengo al... Eso específicamente en la prensa de aerófilo es cuando están las venas, las repliegas de dura madre. Cuando no están, se llama eminencia o protuberancia occipital interna. Acá tengo el surco para el seno transverso, surco para el seno sigmoideo, el surco para el seno petroso superior, que se encuentra en el vértice del peñasco, y el surco para el seno petroso inferior, que se encuentra específicamente por acá, deslizándose. No va por el vértice, va por debajo, como un riachuelo, ¿no? Los agujeros condiles anteriores y los agujeros condiles posteriores. Este es el agujero magno. Por acá pasa la médula espinal y tiene mucho más contenido. Después se los puedo describir cuando estudiemos específicamente. Muchas gracias. Esta es la bibliografía, el famoso Tratado de Anatomía Internacional y el nuevo libro, nueva adquisición, que es el Anatomía Clínica del Dr. Pro. Es un doctor que hizo la edición basada, la cuarta edición de la Target Ruiz Liard y tiene un montón de sapiencia en todo lo que es la anatomía macroscópica descriptiva. Muchas gracias. Esto es todo. Sigan viendo los videos y compártanlos. Chao.